Módulo 3, soy Mireia Sala, soy logopeda y voy a hablaros de las claves para la detección precoz de los trastornos del lenguaje. Antes que nada, voy a haceros una presentación, hablaremos de la importancia del lenguaje, el desarrollo típico del lenguaje, pasaremos por la importancia de la detección precoz, los signos de alerta, el niño hablante tardío, el niño con trastorno del desarrollo del lenguaje, medidas preventivas de detección, herramientas de cribado y recomendaciones a padres y maestros. Bueno, el lenguaje no es simplemente un código, es un sistema de reglas para comunicarnos, pero es muy complejo. El lenguaje nos permite estructurar el pensamiento, nos permite aprender del entorno y desarrollar habilidades socioemocionales. El lenguaje en sus orígenes sirve para comunicarse, pero progresivamente regula la propia conducta y el pensamiento. Se interioriza convirtiéndose en un instrumento fundamental para el desarrollo cognitivo. Es decir, una cosa es el lenguaje para los demás, cuando nos comunicamos, y otra cosa es el lenguaje para uno mismo, cuando pensamos. Tenemos que diferenciar siempre entre la fluidez comunicativa y el dominio cognitivo de la lengua. Podemos tener un niño, por ejemplo, que tiene facilidad de conversación, pero eso no quiere decir que domine el lenguaje como instrumento cognitivo y, por lo tanto, puede perjudicar a los aprendizajes. Hablar una lengua o un idioma no es indicador que asegure el dominio cognitivo del lenguaje necesario para el éxito escolar. La diferencia básicamente entre la fluidez comunicativa y el dominio cognitivo de la lengua es que la fluidez se da en intercambio social, se adquiere de forma natural y el mensaje lingüístico está dentro de un contexto significativo de apoyo con el lenguaje no verbal. Pero el dominio cognitivo del lenguaje es un instrumento para el razonamiento, para el aprendizaje académico. Por lo tanto, necesita de una capacidad metalingüística, un lenguaje descontextualizado y un apoyo limitado del lenguaje no verbal, cosa que complica muchísimo el aprendizaje. Tenemos que pensar que el lenguaje no es estático, es dinámico. El lenguaje necesita de negociación constante. Por lo tanto, es una combinación de semántica y pragmática del uso del lenguaje y es muy complicado porque un significado una palabra puede decir cosas muy diferentes según el contexto. Estos significados a veces a los niños les cuesta. Por lo tanto, no es solamente la cantidad de vocabulario que tiene un niño, sino la cantidad de significados que conoce de esta palabra. El mundo está impregnado de metáforas y esto es complicado. Por tanto, captar solo el lenguaje literal no llegamos a un fracaso comunicativo. Y si, por ejemplo, a veces entramos en el sentido del humor, ese es un sentido figurado, este es un lenguaje muy complejo. Vale, tenemos que conocer el desarrollo típico del lenguaje. Sabemos que entre los 18 y 24 meses y los 3 años es la ventana del lenguaje, es un momento de explosión del lenguaje. Y como decía Brunner, tenemos que pensar en la metáfora del andamiaje. Los papás son el andamiaje. Cuando el niño nace, necesita de estos referentes que van a estar ahí y que van a estimular que aparezca el lenguaje. Por tanto, es el resultado de un proceso natural. Los adultos no siguen un método establecido ni predeterminado, pero sí que son responsables del proceso a través de sus interacciones, ¿no? Por ejemplo, las mamás y los papás, cuando interactúan con el bebé, hablan más despacio, exageran la entonación, utilizan frases más cortas y simples, realizan más repeticiones de palabras y hacen preguntas con sus respuestas incluidas. Así pues, por ejemplo, si tú tienes un bebé, es espontáneo que la mamá le dice: ¡ostras, mira! ¡Te has hecho caca! ¡Hombre! Es una entonación, una prosodia que ayuda a la adquisición del lenguaje. Por lo tanto, es importante, antes del inicio del lenguaje oral, que estemos muy pendientes de observar si hay intención comunicativa, si el niño tiene intención de comunicarse, tiene ganas, tiene interés en la comunicación. Porque en el caso contrario podemos pensar que puede haber un problema de autismo, por ejemplo, o un problema del neurodesarrollo que no solamente es lingüístico, ¿no? También tenemos que observar la comprensión del lenguaje. La comprensión viene antes que la expresión y es cierto que las primeras palabras aparecerán hacia los 12 meses, pero tenemos que fijarnos si el niño nos va comprendiendo a medida que va creciendo, ¿no?
desarrollándose. Por tanto, hay unos precursores del lenguaje que son importantes durante el primer año de vida. El lenguaje no aparece solamente a los 12 meses a partir del año de vida, sino que ya existe la necesidad de comunicación y va a ser unos precursores que van a ayudar a que el niño desarrolle el lenguaje. Por ejemplo, la percepción del habla, ¿no? Identificar y comprender las palabras. Las fases iniciales de la producción del habla, imitación de sonidos vocálicos, balbuceo comunicativo, emisión de las primeras palabras, y también habilidades comunicativas, las primeras interacciones, atención conjunta, intencionalidad, el gesto de señalar, seguir la mirada. Todo esto es imprescindible. Antes de los 3 meses ya existen las primeras señales de comunicación, con el llanto, con los gritos, los lloros, las sonrisas. Y a los 3 y 4 meses empiezan las protoconversaciones, es decir, hay una sincronización de tú y yo parecida a las reglas del diálogo, como os comentaba antes, ¿no? De hecho, la mamá interpreta al bebé porque lo conoce, está muchas horas con él y entiende si le está llorando porque tiene hambre o está llorando simplemente por llamarle la atención. Entiende el bebé y el bebé sabe que si llora va a venir la mamá. Y a lo mejor la mamá le dice, ostras, pues tienes hambre, y el bebé hace y la mamá lo interpreta, ¿no? Y dice, ¿ah, sí? ¿Y te gustaría tomar esto? Y en realidad el bebé no dice nada, pero hay este inicio como de diálogo que le da significado. A los 5 o 8 meses pues hay una interacción muy intencional porque empieza la intención conjunta y el bebé sigue la mirada del adulto y la relación pasa de 2 a 3, el triángulo entre el bebé, el adulto y el objeto. Y la atención conjunta es un hito importante para el desarrollo de la comunicación intencional. Ya a los 9 o 12 meses está el balbuceo reduplicado de sílabas y comprende algunas palabras, ¿no? Como por ejemplo alimentos, partes del cuerpo, así como términos como papá, mamá, el no, reconoce su nombre y, muy importante, aparece el gesto indicativo. Señalar es un indicador clave de la construcción del lenguaje a partir del primer año de vida. Cuando entramos ya en la etapa verbal, a los 12 y 18 meses, pues se producen las primeras palabras, como hemos dicho. Son palabras cotidianas, frecuentes, de juguetes, de personas, de alimentos, y aparece como una holofrase, con una palabra pues ya lo expresa todo. Entiende frases cortas también, de uso común, por ejemplo, no toques. A los 18-24 meses ya tiene un buen vocabulario receptivo, bastantes palabras, comprende frases e instrucciones y tiene un repertorio productivo de unas 50 palabras, más o menos. Y empieza a unir palabras. Esto es importante porque cuando empiezan a unir palabras es que empieza la sintaxis. El lenguaje es como telegráfico, ¿vale? A los 2 y 3 años todavía no pronuncia bien algunos sonidos, esto es normal, incrementa desarrolla muchísimo su vocabulario y disfruta ya del juego simbólico, que de hecho ya ha aparecido antes, ¿no? Entre los 18 y 24 meses. A los 3 y 4 años, entre 3 y 4, hay una explosión del lenguaje, espectacular, es capaz de hablar sobre lo que sucede durante el día, contesta preguntas sencillas que empiezan con quién, qué, dónde, puede hablar gramaticalmente de forma correcta. Entre los 4 y 5 años ya comprende lo que se habla en casa y en la escuela, construye frases completas, semejantes gramaticalmente a los adultos, empieza a saber jugar con el lenguaje, sabe adivinanza, chistes y puede contar cuentos breves. Entre 5 y 6 años se inicia el aprendizaje de la lectoescritura, adquiere y utiliza muchas palabras abstractas, pronuncia bien los sonidos del habla y se explica ya correctamente. Y a los 6 años pues ya tiene buena comprensión y expresión, adquiere muchísima fluidez de discurso, comparte ideas, opiniones, usa palabras claramente comprensibles y empieza ya a dar mucha importancia al lenguaje descontextualizado, este lenguaje más académico, donde no hay contexto y solamente a través del lenguaje puedes comprenderlo. La detección precoz es fundamental y vamos a mirar cómo podemos detectar estas dificultades. Tenemos que diferenciar muy claramente lo que es un trastorno de habla de lo que es un trastorno de lenguaje. Muchas veces se mezcla y no es lo mismo, ¿vale?
Si puedes utilizar palabras y frases para expresar tus ideas, pero tienes dificultades en la producción de sonidos, las dificultades son de habla, pueden ser de articulación, de fluidez, de voz, ¿no?, de calidad de resonancia. Cuando hablamos de trastornos del lenguaje, nos referimos a problemas para entender a los demás, lenguaje receptivo, o para expresar pensamientos, emociones, ideas, lenguaje expresivo. Por lo tanto, pueden verse involucrados aspectos formales del lenguaje, gramática y fonología, del contenido del lenguaje, sería la semántica, y del uso del lenguaje, que es la pragmática. Es importante el trabajo interdisciplinar. El trabajo interdisciplinar nos ayuda a detectar, a intervenir en edades tempranas. Y sabemos, y hay suficiente evidencia científica, que en el caso de los niños con trastornos del lenguaje, la intervención sobre el niño, la familia y el entorno es claramente efectiva y puede evitar las repercusiones a nivel del desarrollo cognitivo, a nivel socioemocional y en la adquisición de los aprendizajes. Interviene el pediatra, interviene enfermería, la enfermera, maestros, logopedas, psicólogos, y todos tienen su función. Es evidente, pues, que esta interrelación profesional nos va a ayudar a avanzar en la detección de los problemas de lenguaje que se pueden diagnosticar hacia los 5 años, es el momento más oportuno, pero se pueden detectar y se puede estimular este proceso mucho antes. Vamos a hablar de los signos de alerta. Signos de alerta que requieren actuación. Por ejemplo, antes de los 12 meses, si un niño vemos que hay una ausencia de balbuceo, poca o nula emisión de sonidos vocálicos, falta de respuesta a los sonidos del habla y del entorno, ausencia o limitada intención comunicativa, nos tiene que preocupar. Tenemos que estar pendientes. Entre los 12 y 24 meses tenemos que actuar si el niño demuestra poca o nula interacción social, comprensión limitada de frases muy simples, pobre imitación de las palabras que escucha, dificultades significativas para captar la intención comunicativa, uso limitado de palabras o gestos, ausencia de juego simbólico o falta de combinación entre palabras, lo que hemos dicho antes de que inicie la sintaxis y veas que no combina las palabras, que no hay combinaciones. Entre 2 y 3 años, escasa interacción social, poca intención comunicativa, limitada comprensión de instrucciones simples. Fijaros que siempre hablamos de comprensión y expresión y siempre tenemos que tener en cuenta esta comprensión porque la expresión se ve mucho pero la comprensión no. Vocabulario inferior a 50 palabras que se puedan entender, aún no hay emisión de frases de 2 palabras, falta de desarrollo del juego simbólico y se observa regresión a veces o estancamiento en el lenguaje. Entre 3 y 4 años estamos en la época de educación infantil y por lo tanto los maestros aquí también pueden ayudar muchísimo a detectar estas dificultades porque además los tienen en grupo y ven las diferencias entre los niños. Durante esta etapa podemos detectar a un niño si tiene comprensión limitada de instrucciones, 2 o 3 pasos, unas instrucciones que dice la maestra, producción de máximo 3 palabras por frase, dificultades para entender lo que dice, incluso por parte de sus familiares más próximos. Entre los 4 y 5 años, educación infantil 4 años, dificultad para entender frases complejas, un vocabulario muy restringido, tanto de producción como de comprensión, problemas para la adquisición de palabras nuevas, uso de estructuras gramaticales muy simples, dificultades para elaborar un discurso coherente y dificultades para acceder a la palabra que quiere decir, acceso al léxico, es decir, que no encuentra la palabra y la va buscando, aunque la conoce. Entre los 5 y 6 años, educación infantil 5 años, dificultad para comprender una narración oral, errores al pronunciar palabras largas o poco frecuentes, dificultades en acceder al léxico también, vocabulario pobre, pero tanto en número de palabras como en significados, como hemos comentado antes, una baja competencia en el discurso,
emisión de oraciones muy desordenadas a veces, con omisión de palabras, y dificultades ya de conciencia fonológica y de asociación de grafema-fonema, porque empieza ya los prerequisitos de la lectoescritura. Y en educación primaria vemos que persisten las disabilidades conversacionales y discursivas, dificultades con el lenguaje académico, un lenguaje más descontextualizado. Por ejemplo, a veces, pues si tú vas por la calle y ves una niña que está llorando y tú dices, la niña ha sido mordida por el perro, pues no necesitas entender la frase, porque tú ves la acción, lo que está pasando, el niño entiende lo que está pasando, lo ve. Pero claro, esto cuando el niño está leyendo, pues no puede entender la frase si no hay el contexto. Un niño con dificultades de lenguaje, esto es muy frecuente. Dificultad para captar la inferencia, la falsedad, el significado absurdo, los dobles sentidos, baja competencia para adquirir nuevas palabras y relacionar significados. Ya una lectura lenta, laboriosa, con una comprensión lectora muy limitada. Los niños con dificultades de lenguaje, cuando están en primaria, suelen tener bastantes problemas en la comprensión lectora. También de código, porque de hecho el aprendizaje de la lectoescritura es un aprendizaje de un código que se aprende a través de otro código, que es el lenguaje oral. Y un bajo nivel de expresión escrita y de ortografía. Así pues, muchos problemas de lenguaje, como ahora veremos, en la educación primaria, pues se convierten en problemas también de aprendizaje. El hablante tardío. Todos los niños con trastornos del desarrollo del lenguaje han sido hablantes tardíos, pero no todos los hablantes tardíos van a tener un trastorno de lenguaje. ¿Cómo detectamos un niño hablante tardío? Pues, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿no? Imaginamos que María tiene 24 meses y sus padres muestran inquietud por los siguientes motivos. Esto podría ser un motivo de consulta o de que los padres comenten al pediatra. Pues María no emite tantas palabras como otros niños de su edad y aún no construye frases de 2 palabras. También los papás observan un uso muy limitado de los diferentes sonidos del habla. Existe retraso en la comprensión de palabras de uso común y realiza un uso muy limitado de gestos simbólicos para señalar ya palabras para la comunicación. En la familia hay antecedentes de retraso en la adquisición del lenguaje, esto es importante porque hay una base hereditaria significativa, y tiene buenas habilidades en otras áreas del desarrollo, en el juego, en habilidades sociales, habilidades motoras, cognitivas, y tiene mucho interés por estar juntos y compartir juegos. Por lo tanto, María, en ese caso, presentaría un inicio tardío del lenguaje. Es decir, es una niña que le cuesta combinar palabras, está siendo muy lenta a los 24 meses iniciar la combinación de palabras, por tanto la sintaxis, y tiene un repertorio de menos de 50 palabras en su vocabulario. Estos niños con inicio tardío tenemos que pensar que solo es una alerta, en ningún momento es un trastorno, pero esta alerta nos permite predecir un posible trastorno, que a lo mejor será un trastorno del lenguaje oral, es decir, persistirán las dificultades del lenguaje oral, o puede ser ya un precursor o un antecedente de un problema de dislexia, porque a veces en la dislexia, cuando hacemos también la anamnesis, una de las preguntas es, ¿tuvo un inicio tardío en el lenguaje? Es decir, que también es una alerta de cara al lenguaje escrito. Estas dificultades, tanto de vocabulario como de sintaxis en el inicio del lenguaje, se puede dar tanto de forma expresiva como de forma expresiva y comprensiva. Es decir, puede haber tanto un problema de comprensión y como si solamente es de expresión. Sí es cierto que los niños que tienen problemas de expresión, y esto siempre ha pasado en lenguaje, es como si tuvieran un seguro de vida, porque se nota muchísimo el problema de expresión. El problema lo tenemos siempre, y no voy a dejar de decirlo, en la comprensión del lenguaje, porque no se ve, es muy invisible. En el curso evolutivo de estos niños hablantes tardíos, entre los 2 y 3 años, más o menos el 56% de estos niños se van a normalizar. Pero sí que va a continuar un 44% de niños que siguen cumpliendo criterios de dificultades de lenguaje.
Tenemos que pensar que entre los 2 y 3 años es un momento muy importante, que estos niños que han iniciado o son lentos en el inicio del lenguaje, del habla, son niños que van a explosionar la mayoría entre los 2 y los 3, pero de los 3 a los 4 es mucho más difícil que eso pase. Es decir, que de los 3 a los 4, solo un 4% de los niños se van a poner o van a normalizar. Por lo tanto, tenemos que estar muy pendientes, por ejemplo, los maestros en educación infantil 3 años, ¿no? Un niño que tiene unas dificultades importantes de lenguaje o no construye frases o frases muy limitadas, tiene que preocuparnos, ¿vale? Tenemos que hacer un seguimiento de estos niños de entre los 3 y los 4 años y entre los 4 y los 5 años ya podemos empezar a pensar en un trastorno del lenguaje, un trastorno del desarrollo del lenguaje. El 40%, por tanto, de los niños que no han remitido, pues son candidatos a este trastorno del lenguaje. Muchas veces los diagnósticos llegan tarde, cuando en realidad ya entre los 4 y 5 años ya se pueden ir especificando. No antes, no podemos hacerlo mucho antes, ya lo veremos. Por lo tanto, fijaros que os estoy diciendo, ¿no? Esta imagen lo dice todo. Entramos a los 2 años en inicio tardío. Ya no hablamos de retraso, sino de inicio tardío, porque un retraso, ¿hasta cuándo es un retraso? Al final, desde un consenso que ha habido, se ha determinado que se utilice inicio tardío o hablante tardío. Después, estos niños a los 4 o 5 años tendremos un trastorno del desarrollo del lenguaje y más allá de los 6 años, muchos de estos niños desarrollan una dislexia. Es evidente, como os decía antes, porque el lenguaje escrito depende del lenguaje oral. Por lo tanto, es muy frecuente que haya también una dislexia después. También tengo que deciros que muchos niños diagnosticados de dislexia en educación primaria en realidad tienen un trastorno del desarrollo del lenguaje que puede ser leve, pero muchas veces pasa desapercibido o no se ve. Y solamente se ve la dislexia. Pero tenemos que ser muy conscientes que tenemos que ser muy coherentes y pasar muchas pruebas de lenguaje oral, porque el lenguaje, si un niño está callado, uno se puede pensar que es muy tímido, porque si no hablas nadie ve el problema, es invisible. Pero es que hay muchos niños, hay un 7% de niños con problemas de desarrollo del lenguaje. Vale, factores de riesgo ambientales y biológicos. El inicio tardío, como hemos dicho, tener antecedentes familiares, una pregunta clave cuando hacemos la anamnesis. Los niños corren más riesgo de TDL, de trastorno del desarrollo del lenguaje, que las niñas. Vivir en un entorno socioeconómico bajo un nivel educativo de los padres, la negligencia, el abuso, el maltrato infantil, la prematuridad, complicaciones en la gestación o en el parto, ¿no? De hecho, aquí he puesto este estudio que se encontró que los niños nacidos con menos del 85% de su peso óptimo al nacer o antes de las 37 semanas de gestación tenían un mayor riesgo de trastornos del desarrollo del lenguaje. Cuantos más factores de riesgo confluyan, más riesgo de presentar dificultades persistentes y, por lo tanto, más necesidad de intervención clínica. ¿Y qué debemos hacer? Pues no se puede diagnosticar un trastorno del desarrollo del lenguaje a los 2 años, esto lo hemos entendido, son hablantes tardíos, pero sí tenemos que hacer un seguimiento de estos niños cada 6 meses e introducir modificaciones en su entorno familiar y escolar. Unos índices predictivos de riesgo de cronificación importantes es, como hemos dicho, la historia familiar, la comprensión limitada y la limitación significativa del desarrollo tanto fonológico como sintáctico, tanto en el procesamiento de los sonidos como en el desarrollo de la sintaxis, que es el software del lenguaje. A veces pasamos por una época de recuperación ilusoria. ¿Esto qué quiere decir? Pues que muchas veces dices, mira, ya se ha normalizado, bueno, pues ya habla bien, ¿no? Una cosa es la conversación y otra es el discurso. No es lo mismo pues hablar y tener una conversación con la mamá o con el papá que explicar una cosa desde el principio hasta el final. ¿Qué nos pasa? Pues que muchos niños que aparentemente se normalizan a los 5 años, más adelante tenemos muchos estudios y los profesionales a nivel clínico sabemos que vuelven a aparecer otras dificultades. Por ejemplo, persisten las dificultades de discurso, que cada vez son más exigentes en primaria y secundaria.
la lectura y la escritura y las funciones metalingüísticas. Por lo tanto, en los estudios nos dicen que entre los 13 y 17 años, en la ESO, aún persisten dificultades de vocabulario, de gramática, de memoria verbal y de comprensión lectora. Por lo tanto, sí que tenemos que estar muy pendientes de no decir ya hablará, porque el ya hablará no nos conduce a ninguna parte, porque es, como hemos visto hasta ahora, el lenguaje tiene un poder enorme en el desarrollo del niño. ¿Y qué es el trastorno del desarrollo del lenguaje? Pues es cuando ya persisten estas dificultades del lenguaje, podemos ya poner esta etiqueta, es decir, poner una etiqueta nos ayuda a saber cómo debemos intervenir, qué tenemos que hacer. Por lo tanto, son niños con un vocabulario muy reducido, con una estructura gramatical limitada, unas frases muy cortas y un deterioro del discurso. Es difícil entenderles, muchas veces tienes que decir ¿y esto dónde? ¿Y cuándo te ha pasado? ¿Y por qué te ha pasado? ¿Y en qué momento? Con dificultades de lenguaje también significativas para el logro académico, para la comunicación eficaz y para la socialización. Al final les afecta muchísimo en las relaciones sociales. Y también son dificultades que no se pueden atribuir ni a discapacidad intelectual, ni a déficit auditivo, ni a problemas psicopatológicos, dificultades de ajuste socioemocional, ni a déficits neurológicos o daño cerebral. Es como si fueran niños extranjeros en su propio idioma, ¿no? Es decir, el lenguaje necesita ser automatizado. No puedes pensar mientras estás hablando. Por lo tanto, cuando un niño habla en un idioma como si fuera una segunda lengua poco elaborada, es decir, poco interiorizada, no tiene un lenguaje automático, ¿vale? No está automatizado. De manera que explicar algo es muy pesado, porque tienen que pensar cómo lo dicen, como cuando no dominas un idioma. Y por lo tanto, por eso decimos que eso es como si fueran extranjeros en su propio idioma. Tenemos que tener pendientes, también lo hemos dicho, hemos de tener claro que los trastornos del lenguaje son sobre todo trastornos de entrada y no de salida. Repito, no nos fijemos siempre, y esto va muy dirigido también a los maestros, no os fijéis solamente en aquellos niños que no producen correctamente, que pronuncian malos sonidos. A veces niños que pronuncian malos sonidos no son los que más nos preocupan. Nos preocupan los que tienen problemas en la comprensión del lenguaje. Por lo tanto, los síntomas que se observan en la expresión son el reflejo de las dificultades de comprensión, es decir, de aislar, identificar, procesar y guardar en la memoria los sonidos que reciben del exterior y el orden en los que son emitidos. Por ejemplo, imaginaros un niño que no tiene problemas, a lo mejor pues está enfermo y oye la palabra jarabe. Pues a lo mejor con 20 exposiciones a jarabe durante el desarrollo, pues se le queda grabada, no tiene más dificultad. Pero imaginemos un niño que sí tiene problemas, pues necesita de 2 a 4 veces más exposiciones para que esta secuencia de sonidos le quede grabada y después la pueda reconocer y recuperar. Y si pensamos en palabras de poca relevancia perceptiva, que no se acentúan, como son las preposiciones y conjunciones, que van a ser más vulnerables a esta limitación porque afectan al desarrollo sintáctico. Por lo tanto, es importantísimo, y después hablaremos de esto, cómo podemos ayudar a estos niños a tener muchas más exposiciones a nivel lingüístico y cómo podemos ajustar nuestro lenguaje para que ellos puedan, a través de repetir muchas veces las palabras, grabarlas mucho mejor o interiorizarlas, ¿no? Hemos dicho que un 7% de la población tiene trastorno del desarrollo del lenguaje y en nuestra sociedad está muy infradiagnosticado, de lo que más. En Europa, por ejemplo, están muy pendientes de los trastornos del lenguaje. ¿Por qué? Porque los trastornos del lenguaje tienen un pronóstico muy difícil si no se diagnostican de forma precoz. La intervención precoz es clave para el desarrollo posterior de todo lo que hemos comentado, a nivel cognitivo, social, emocional, de todo. Por lo tanto, necesitamos diagnosticarlo. ¿Qué está pasando? No existen protocolos de detección en estos momentos que sean
que todo el mundo los tenga, todos los pediatras de forma extensiva, ¿no?, puedan utilizarlos. Pocas horas de apoyo, un diagnóstico muchas veces que es privado, bajos niveles de intervención. A veces se dan pues en atención precoz, por ejemplo, unas visitas cada 15 días. Esto no es posible. Cuando hay problemas de lenguaje tiene que ser un tratamiento muy intensivo y frecuente. Fracaso escolar. A veces son niños que pueden tener mucho bullying, porque además no saben explicar lo que les pasa durante el día o las preocupaciones que tienen. Y son jóvenes frustrados, marginados, sin expectativas y con un coste social muy elevado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante desde los maestros, desde los pediatras, desde las enfermeras, estar muy atentos a estas primeras señales, detectarlo de forma precoz, intervenir durante toda la primaria y un soporte en la secundaria importante, porque muchas veces se quedan sin recursos en la secundaria, y que sean jóvenes completos e integrados. Nos cambian bastante la etiqueta, es hasta ahora decíamos TEL, trastorno específico de lenguaje. En estos momentos el término que utilizamos es el trastorno del desarrollo del lenguaje. Hubo un consenso, el Catalyst, de habla anglosajona, con profesionales de alto nivel, y se determinó este cambio porque la E de específico se consideró que había tanta comorbilidad que mejor hablar de trastorno del desarrollo que de trastorno específico. Y en estos momentos la manera como lo valoramos es o trastorno del desarrollo del lenguaje, que es una dificultad funcional del lenguaje sin una causa biomédica que afecta a la comunicación y al aprendizaje, y trastornos del lenguaje asociado a una causa biomédica, donde tenemos que especificar qué causa biomédica. Es decir, por ejemplo, puede ser un trastorno del lenguaje asociado a una lesión cerebral, a una afección neurodegenerativa, a unas afecciones genéticas o trastornos cromosómicos, o pérdida auditiva, trastorno del espectro autista o discapacidad intelectual. Por lo tanto, fijaros que una cosa es trastorno del desarrollo y otro es un trastorno del lenguaje asociado a una causa biomédica. Aquí tenemos el proyecto Catalyst y este es como ha quedado actualmente. Si lo veis, pues está el trastorno del desarrollo del lenguaje, está el trastorno de habla, que antes ya lo hemos diferenciado, pero han tenido muy claro que todos los niños con problemas de lenguaje necesitan intervención. Es decir, esto sí lo sabemos por evidencia científica. Son niños que necesitan apoyos adicionales. Y al final, la etiqueta que han puesto es necesidades de atención en el habla, el lenguaje y la comunicación. Todo. Cualquier niño que tenga problemas de este tipo necesita intervención, porque muchas veces lo que nos preocupa es que a nivel pues, de sanidad, si no hay una etiqueta muy clara en un momento dado, pues no hay intervención. Pero es que hay niños que a lo mejor tienen problemas de comunicación y a lo mejor no es un niño con TEA, pero necesita intervención, o tiene problemas de lenguaje, a lo mejor tiene poca habilidad, pero necesita intervención. No siempre tiene que haber un catalogado de trastorno, ¿vale? Porque aquel niño que nos parece poco hábil, a lo mejor persisten las dificultades y si persisten, en realidad es un trastorno. Los niños y niñas que tienen un trastorno del habla, un trastorno del lenguaje o un trastorno de comunicación, como es el caso del niño con autismo, son los niños que más han sufrido las consecuencias del COVID-19 por el tema de la mascarilla. Ha salido durante muchos días en prensa pues que si las mascarillas podían perjudicar el desarrollo del lenguaje. En este sentido, los logopedas no estamos preocupados, es decir, los niños que han nacido en la época del confinamiento o del COVID tienen a sus papás que son el andamiaje y en casa no llevan la mascarilla, es decir, que no tienen problemas para desarrollar el lenguaje. Pero sí los niños que tienen una dificultad en la percepción auditiva, estos niños sí es un problema la mascarilla. También es un problema que no puedan ver los labios, porque los labios dan mucha información a nivel lingüístico, ¿no? Y les es mucho más fácil a través de los labios representarse los sonidos, como cuando aprendemos un idioma extranjero. Por lo tanto, ha sido una época difícil
para estos niños y tendremos que tenerlo en cuenta porque ha afectado a nivel de su intervención. ¿Qué medidas preventivas nos pueden ayudar a la detección precoz? Recomendaciones. Es importante controlar cada 3-6 meses el proceso evolutivo del lenguaje en los niños con un inicio tardío e involucrar las familias. Después explicaremos cómo. Pero las familias son clave en el desarrollo del lenguaje. Son quienes pasan más horas con sus hijos para poder trabajar en este sentido. De hecho, ya cada vez más los logopedas hacemos unos trabajos con las familias. Y las familias, pues cada 3 semanas o así, nos enseñan cómo están evolucionando, ¿no? Y les hacemos unos ejercicios y cómo tienen que hacerlo en casa para estimular. Es lo que se llama intervención en el contexto, porque se pasan muchas horas y una hora de logopedia a lo mejor pues no tiene mucho significado porque, en la vida del niño. Pero si esta hora de logopedia la utilizamos para formar a los padres, pues sí tenemos buenas intervenciones. Tenemos que contemplar factores de riesgo, ya lo hemos dicho antes. Realizar preguntas sobre antecedentes y evolución del lenguaje y aplicar sistemáticamente cuestionarios para que los padres, que lo pueden rellenar ellos mismos, y esto va a ser un soporte en la entrevista clínica, ¿vale? Se pueden utilizar listas de verificación donde se exponen todos los ítems de desarrollo de comunicación y del lenguaje del niño. Y también es importante, si un niño no responde a los sonidos, hacer un estudio auditivo, ¿no? Es decir, mirar la audición y todos los órganos fonoarticulatorios también. Existe este listado de comprobación de dificultades lingüísticas y comunicativas que puede ser útil tanto para maestros como para pediatras y enfermeras si también están colaborando, que está dividido por los diferentes componentes. Por ejemplo, fonología, pues es que es muy claro porque solo tienes que poner sí o no. ¿Se equivoca en las palabras largas o infrecuentes? ¿Habla a menudo de manera inteligible? ¿Comete errores al pronunciar palabras o vocabulario? ¿Tiene un habla poco fluida, con interrupciones, pausas y uso de interjecciones? ¿Le cuesta encontrar la palabra que quiere decir? Bueno, pues nada, esto lo tenéis todo aquí y se tiene que decir sí o no. Si hay más de 4, por ejemplo, si hay más de 4 sís, pues podrían ser candidatos a ser evaluados con mayor profundidad, ¿vale? Después te habla de la morfosintaxis, tienes todas las preguntas aquí, y de la comunicación y de la pragmática. Y aquí tenéis, por ejemplo, actividades que podéis realizar para detectar, ¿no? Por ejemplo, desarrollo fonológico, pues diferenciar palabras iguales o que se distingan solo en un fonema. Ojo, oso, codo, codo, si son iguales, si son diferentes. Imitación de fonemas, de sílabas y palabras. Imitación, por ejemplo, en el desarrollo morfosintáctico, imitación de frases. Seguir órdenes simples o complejas. Dame la goma que está encima de la mesa. Responder preguntas. Desarrollo léxico-semántico, por ejemplo, tareas de evocación de palabras. Desarrollo pragmático, por ejemplo, describir algo que ha pasado o está pasando, o simular hablar por teléfono, conversaciones espontáneas, narración de un cuento, o de memoria de trabajo fonológica, por ejemplo, repetición de dígitos, números en orden directo o inverso, repetición de palabras, repetición de pseudopalabras, palabras que no existen, repetición de oraciones de distinta longitud. De hecho, sabemos que hay unos marcadores clínicos que ayudan a identificar los niños con trastornos del desarrollo del lenguaje y que el pediatra desde la consulta lo puede realizar. No conlleva mucho tiempo y sí detectas, y es bastante claro, de que aquel niño tiene una dificultad en este sentido. Una es la dificultad en repetición de oraciones. Y cuando pasamos la prueba de lenguaje más específica, una de las pruebas que salen peores resultados es precisamente esta, la dificultad en la repetición de oraciones. Porque requiere la capacidad para repetir oraciones, refleja la capacidad de memoria verbal a corto plazo, el conocimiento del vocabulario y las habilidades gramaticales. Otro precursor o marcador
es el déficit de repetición de pseudopalabras, palabras que no existen. Me dices unas palabras que no existen, tiene que repetirlas y les cuesta muchísimo. O problemas en la comprensión gramatical de oraciones, cuando tú vas diciendo oraciones diferentes y te tiene que ir señalando el dibujo que corresponde a la oración. Tenemos diferentes herramientas, aquí solamente os he mostrado algunas. Está la escala Heizea-Llevant, donde bueno, hay áreas de socialización, lenguaje, lógica, matemática, manipulación y postural. Tenemos el cuestionario del bebé y el niño pequeño, que es un cuestionario pues que también los padres tienen que complementar, donde hay diferentes emociones y mirada, comunicación, gestos, sonidos, palabras, comprensión, uso de objetos. Si os fijáis el tipo de preguntas, dice, ¿puede usted distinguir cuando su niño o niña está contento y cuando está triste? Pues todavía no, a veces, frecuentemente. ¿O sonríe mientras le mira? Pues todavía no, a veces, frecuentemente. O, por ejemplo, su niño o niña mueve la cabeza para decir que sí. Bueno, pues hay diferentes preguntas. Por ejemplo, aproximadamente ¿cuántos de los siguientes sonidos consonánticos usa su hijo? Pues mana, va, que aparecen unos cuantos, pues ninguno, 1, 2, 3 o 4, 5, 8. O juega con juguetes, hay muchas preguntas, pero sí te da mucha información. Y después existe el inventario de desarrollo comunicativo, que también se puede utilizar. Los papás también lo completan y nosotros bueno, lo corregimos y es muy útil también en la detección temprana. Si sospechamos de autismo, pues podemos aplicar el cuestionario de autismo MCHAT. Siempre, a lo mejor, no todos los niños con inicio tardío tienen que ser niños que, hay niños que se normalizarán, hay niños que serán trastorno del desarrollo del lenguaje, pero hay niños que pueden tener un autismo. A veces estamos en una época que vienen por un posible trastorno del desarrollo del lenguaje y te das cuenta que tiene pues unos síntomas que te hacen pensar más en TEA que en trastorno del desarrollo del lenguaje. Y por lo tanto sí es necesario muchas veces pasar estos cuestionarios. Indicadores de desarrollo y consejos destinados a cómo los padres pueden ayudar a sus hijos, de la asociación ASHA, americana de trastornos del lenguaje, que es una gran asociación, tiene una página web increíble, podéis consultarla, vais a aprender un montón, porque está todo. Yo creo que ASHA es el referente de toda la logopedia y es muy útil. Y el Centro para el Control y las Prevenciones de Enfermedades, pues también hay un apartado de trastornos del lenguaje, que también aquí tenéis pues las webs, ¿no? Bueno, pues hay muchos consejos, todos los síntomas que podéis detectar, su hijo de 2 años con toda la sintomatología, son listas de verificación que pueden ayudar. Vamos a mirar los factores protectores. Es muy importante leer y compartir cuentos, libros con los niños. Sabemos que a partir de los 14 meses, leer cada día a los niños es buen pronóstico de desarrollo del lenguaje, por lo tanto leerles mucho. Estar expuestos a vocabulario rico, variado, sintaxis, patrones de discurso. En casa se tiene que hablar mucho, es importante que se hable. A veces llevamos unas vidas que no hay tiempo. Necesitamos dedicar tiempo a los hijos y estimularlos mucho en el lenguaje. Jugar con ellos, entornos de aprendizaje que fomenten la interacción, siempre estar pendientes del interés que tiene el niño, seguir su interés, motivarle a que hable y acceso a apoyos, evidentemente, y servicios de logopedia según sea necesario, ¿no? ¿Y en qué momento es necesario derivar al logopeda o al especialista? Pues en este estudio Delphi del consorcio Catalyst se determinó que si las dificultades de la comunicación y o aprendizaje afectan a la vida diaria del niño, es importante consultar. Cuando los problemas del lenguaje oral persisten, y es muy probable que no se resuelvan, a los 5 años es importante una evaluación exhaustiva. Si las dificultades del lenguaje oral no están asociadas a ninguna condición biomédica, tenemos que pensar que también se tiene que hacer una evaluación exhaustiva. Si el profesorado, las familias o profesionales de salud muestran preocupación, ya es suficiente. Cuando un papá o una mamá te muestra preocupación, tienes que escucharle. El papá y la mamá lo ven muchas horas, van al parque, ven otros niños, saben si su niño tiene un retraso o no. A veces queremos, como no angustiarles,
Y es importante no angustiar, esto siempre lo digo, no angustiemos, pero a los papás les da mucha tranquilidad saber que el profesional sabe lo que hace, porque ellos sospechan. Y cuando ven a alguien que está seguro, dicen, bueno, pues vamos por buen camino. Y si se observa una falta de progreso en el desarrollo del lenguaje, pues tenemos que hacer evaluaciones. El entorno escolar es importantísimo, es decir, la escuela ofrece un microcosmos de relación social imprescindible para el desarrollo de la comunicación social y para el lenguaje. Facilita la alternancia continua entre una interacción simétrica entre compañeros y asimétrica entre docentes y niños. Es el principal vehículo de transmisión de conocimientos y es el entorno idóneo para la negociación de significados. Por lo tanto, maestros, ¿qué estrategias de ajuste del lenguaje dirigido a los alumnos de baja competencia tenéis que intentar implementar en vuestro día a día? Por ejemplo, es importante que ajustéis el léxico a las posibilidades del alumno. Es decir, utilizar un vocabulario sencillo y contextualizado en el entorno más inmediato, que lo pueda captar, entender. Que los enunciados sean breves y de una estructura simple también. Tiene que ser unos enunciados ligeramente por encima del nivel del niño, pero que en tanto longitud y complejidad, pero que no sea muy complejo, porque es que no lo va a entender. Por lo tanto, necesitamos ajustarlo. Hablar muy claro y muy despacio. Introducir pausas, esperas estructuradas para dar tiempo a la respuesta del alumno. Los niños con dificultades suelen necesitar más tiempo para responder, tenemos que dárselo. En estos casos, la insistencia para que respondan reduce su espacio de interacción y contribuye a la inhibición. Los maestros sabéis que aquellos niños que tienen dificultades de lenguaje hablan poco. Y el lenguaje se aprende hablando, es decir, cuanto más lo utilicemos, más es funcional, más se desarrolla. Utilizar recursos paralingüísticos, como acompañar el mensaje oral con información gestual pertinente, ¿no? Se trata de dar señales que acompañen al mensaje y faciliten la comprensión. Importante, una entonación cálida, acogedora, que resulte agradable. La entonación transmite aspectos emocionales, que van más allá de las palabras, entonación agradable que ayuda al alumno a implicarse en la interacción, y determinados aspectos de la entonación ayudan al alumno a darse cuenta de qué parte de la frase es la más importante. Y por último, tenéis que crear rutinas interactivas, con el fin de mantener pautas de interacción que sean estables, repetitivas. Por ejemplo, el momento del saludo y bienvenida por la mañana, cuando iniciáis la sesión, cuando empezáis y finalizáis las tareas, la despedida, agradecimientos, son rutinarias, son de cada día. Todo eso se tiene que aprovechar, son rutinas interactivas. Y la familia también, lo mismo, es importantísima. Los papás y mamás deben usar cualquier situación cotidiana, como el baño, la hora de cenar, para iniciar conversaciones, explicar un cuento, explicar aquello que se está haciendo o lo que se va a hacer, de forma que aprendan más palabras y refuercen la sintaxis, ¿no? Siempre los papás es bueno, palabras sencillas, simples, frases cortas y un poco repetitivas. La repetición hace que tengamos más exposición y por lo tanto facilitamos el aprendizaje del lenguaje. ¿Cómo puede el adulto ajustar el lenguaje para que su niño potencie este desarrollo? Pues mira, como hemos dicho antes, un andamiaje es suficientemente potente para estimular el lenguaje y la comunicación. Este andamiaje es el tratamiento mejor que podemos dar en edades muy precoces. También, hablar despacio. Estos niños, hablando despacio, el adulto ya mejoran, tienen mucho más posibilidades de mejorar y de procesar el lenguaje, sin romper la entonación, con una prosodia natural. A veces hay gente que exagera mucho, como si hiciera, no sé, un poco el payaso, es que no es necesario. Pronunciar correctamente sin exagerar ni gritar. Utilizar frases cortas, pero siempre correctas, gramaticalmente. Por ejemplo, evitar palabras sueltas. Si se quiere introducir la palabra grande, es mejor decir ese es un perro grande, que mirar al perro y decir grande, pero sin no decir la palabra entera. Se tiene que decir la frase entera, perdón.
Dar un modelo correcto de lenguaje. Si el niño dice guau guau, los adultos debemos proporcionar el modelo correcto, como el perro hace guau guau. Ampliar palabras y estructuras sintácticas de los mensajes. Usar palabras y oraciones ligeramente por encima del nivel del niño, como hemos dicho en los maestros. Enfatizar las palabras importantes. Un vocabulario simple, sencillo. Repetir las oraciones que el niño no ha entendido. Repetirle muchas veces. Apoyar su lenguaje con gestos, acciones o imágenes. Repetir, 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 repetir. Y siempre agregar conversación. Si miramos un cuento, cualquier motivo, es importante agregar conversación. Y ya por terminar, ¿qué es lo que no debemos hacer? Nunca obligar al niño a repetir palabras. ¿Esto qué hacemos? Venga, repítelo, a ver si lo dices bien. Vuelve a decirlo. Esto no. Las actividades que ayudan al niño a aprender lenguaje son las que permiten conectarse y divertirse juntos. Pero si empezamos así, cada vez va a hablar menos, lo que hemos dicho. No interrumpirle constantemente, no corregirle los errores, dejar que el niño se exprese, que se comunique, lo importante es eso. No mirarle a los ojos cuando el niño está comunicándose, no puede ser que no lo miremos, tenemos que fijarnos en él, tenemos que ponernos también a su nivel y mirarlo, estar pendiente de la comunicación, no podemos estar pendiente de la cocina, de hacer otras cosas y mientras tanto hablarle, ponernos de cara a cara. Ser muy invasivo, ¿no? Y no respetar el tiempo que necesita el niño. Es decir, que por ejemplo a veces pasa que hay un niño y haces una pregunta y responde el hermano. Pues no, necesita tiempo. Hacerle demasiadas preguntas, demasiados comentarios, evitar utilizar preguntas muy directas como ¿qué es esto? ¿Qué quieres? Lo correcto es emplear preguntas donde se ofrece más alternativa, ¿no? ¿Qué es, una mesa o una silla? ¿Quieres sopa o macarrones? Si el niño repite algunas sílabas al empezar la palabra, es decir, empieza a tartamudear o necesita más tiempo para expresarse, procurar no hacer comentarios. Si hacemos comentarios, podemos fijarlo. Evitar diminutivos que infantilicen su lenguaje. No utilizar palabras como nene por niño o guau guau por perro o chicha por carne, ¿vale? Por lo tanto, con todo eso que hemos estado comentando y explicado, yo creo que entre todos vamos a mejorar muchísimo la vida de estos niños, que como os digo, y como país tenemos que mejorarlo, porque nuestra detección precoz a nivel de lenguaje en estos momentos es muy preocupante. Y hasta aquí ya hemos terminado. Muchas gracias.